1985 estábamos viviendo una crisis tremenda, producto del temblor que sucedió en la Ciudad de México. Tuvimos muchos muertos y heridos, personas que además se quedaron sin su vivienda. Nos dimos cuenta que no podíamos resolver este problema si no actuábamos como sociedad directamente. Una organización de la sociedad civil es el conjunto de personas que buscan la solución a las problemáticas actuales de una manera conjunta, buscando el beneficio de las personas más desfavorecidas, tanto en México como a nivel regional y a nivel global. Un conjunto de personas que trabajan por un objetivo, un mandato en común. Muchas veces es una causa y bueno, pues en general suelen estar establecidas y constituidas formalmente. El fundamento general lo tenemos en nuestra Constitución política, que habla acerca de la libertad de asociación y la libertad de buscar mejores oportunidades en grupo. En este caso tenemos la figura en materia civil, como la Ley General de Sociedades Mercantiles, que apoyan y fortalecen directamente la estructura, el quehacer y cómo se van a constituir todas y cada una. Esto nos permite también de manera directa hacer frente a todos los retos que día a día tenemos que vivir, ya sea retos económicos, sociales, estructurales, políticos, que involucran directamente el quehacer diario en beneficio de las personas que atendemos. México es un país que lleva pocos años de ser una verdadera democracia. A partir de la entrada de México en los mercados libres, una de las características que se requirió fue precisamente establecer instituciones democráticas y sistemas que permitiesen un diálogo con la sociedad. Hemos estado presentes las organizaciones civiles en distintas temáticas. Una muy importante, la organización de las elecciones en México, ¿no? La importancia de que tengamos elecciones libres. IFE en su momento y el INE actualmente han sido, digamos, una conquista ciudadana. Cuando se diseñó la Ley General de Transparencia en el año de 2015, esa ley fue un ejemplo a nivel internacional de co-creación, es decir, de un trabajo que se hizo en conjunto con organizaciones civiles y con autoridades, especialmente con legisladores de todos los partidos. Las principales temáticas es la lucha y la erradicación de la pobreza, el tema de las desigualdades, el tema de género, el tema de falta de acceso a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, salud, trabajo y educación de los grupos más vulnerables. Y creo que más allá de hablar también de cuestiones generales, me gustaría abordar la parte de liderazgos colectivos. Estamos convencidos de que el trabajo colectivo, más allá que lo individual, tiene resultados favorables, tiene resultados que llevan a programas, que llevan a iniciativas, que llevan a servicios. Este es un momento específicamente donde se interrumpió el diálogo entre gobierno y sociedad civil. Pero uno de los aspectos importantes es que hoy ese cierre del diálogo al gobierno le ha cerrado la oportunidad, le ha quitado la oportunidad de mejorar su actuación. Y entonces estamos viviendo desde hace varios años una narrativa que va en contra del trabajo que hacemos. Pero yo creo que las OSS están viviendo un momento delicado en términos de fondeo, en términos de recursos. Estoy hablando también de fondeos internacionales. Los temas se han vuelto delicados. Mientras la sociedad civil tuvo un rol activo, el gobierno tuvo incentivos para mejorar su desempeño, para fortalecer ciertos mecanismos de evaluación, para tener procesos claros y transparentes. Hoy, si queremos establecer un acuerdo de colaboración con alguna de las autoridades encargadas de proveer seguridad y justicia para los mexicanos, pues en muchas ocasiones encontramos puertas cerradas. Lo estamos más bien enfrentando con una resiliencia impresionante todas las amenazas que existen por parte de lo que nos aqueja a nivel local, por parte de las autoridades, la persecución judicial, la persecución que existe también de nuestros cuerpos, de nuestra integridad, sino también estamos enfrentando esos cambios que existen en las agendas de las agencias de cooperación internacional que apoyan las donantes, que apoyan nuestro trabajo. Sí, yo creo que un gobierno tiene que reconocer la necesidad de tener organizaciones civiles y que no sean vistas como unas fiscalizadoras, sino que sean vistas como organizaciones que tienen la capacidad de innovar, de evaluar y de generar insumos
que fortalezcan el desempeño del gobierno y que puedan generar soluciones para los problemas públicos, ¿no? No se puede entender la vida democrática de México sin el papel fundamental de las organizaciones de la sociedad civil. Lo relevante de la democracia no es el proceso electoral. Lo que es relevante es que estemos activos en la democracia, es decir, que estemos activos en la discusión y que estemos activos sobre todo en la vigilancia de esa igualdad de los ciudadanos frente a la ley. Y que en una democracia tiene que haber sin duda una apertura a opiniones disidentes, a opiniones diferentes, a evaluaciones y más hacia un gobierno. Es un tema muy importante porque el trabajo de la sociedad civil es atemporal, es decir, no tiene que ver con trabajo de 6 años o de 3 años, el trabajo es constante. Porque lo que enseña precisamente es que los ciudadanos tenemos un espacio público. Ese espacio público puede ser un espacio físico, pero también puede ser un espacio de debate, de discusión. Y eso yo creo que es un bien público de muchísimo valor y de alguna manera las organizaciones civiles vienen a ser un insumo adicional para informar este debate y esta discusión y pues que se tomen las decisiones más informadas y de la mejor manera posible para México. Las organizaciones de la sociedad civil tenemos varios mecanismos de participación social. ¿Por qué? Porque un elemento clave de la participación social es hacernos corresponsables de un problema. Las organizaciones civiles han logrado crear consejos de participación ciudadana en distintas instancias públicas, en distintas instituciones, tanto del Poder Judicial como del Poder Ejecutivo, estamos ahí. Otro instrumento más de participación social tiene que ver con las mismas organizaciones de la sociedad civil, cómo nos vamos fortaleciendo, cómo vamos generando estas redes de apoyo para obviamente llegar a más personas, que a su vez también las mismas personas sean quienes se vayan involucrando en otros procesos para que posteriormente con redes de apoyo y vinculación puedan también ir fortaleciendo sus propias comunidades. Y yo creo que sí tenemos que hacerla una práctica oficial que no dependa de la voluntad ni de la presión que logremos hacer, sino por el contrario, que ya esté previsto que en ciertas temáticas es obligado que nos inviten. Un centro de pensamiento son organizaciones, a veces están fundadas por privados, a veces están fundadas por públicos, por el sector público, en donde se generan ideas. ¿De qué? De lo que tú quieras. Son espacios donde se comparten ideas, donde existe una pregunta de investigación, hay una hipótesis, se investiga y con base en ese resultado hay una propuesta un poco más específica para crear algún tipo de cambio, algún tipo de incidencia, algún tipo de modificación en alguna política pública. Las organizaciones de la sociedad civil contribuyen con ideas, contribuyen con puntos de vista distintos. ¿Cuántas veces hemos escuchado algo que no teníamos nosotros ni siquiera en el radar y de repente alguien lo pone sobre la mesa y entonces ya tenemos esa discusión? Nuestra labor como organizaciones de la sociedad civil, particularmente aquellas que defendemos derechos humanos, es darle perspectivas, es darle color, es darle sensibilidad a los temas para que no se terminen siendo puramente académicos o teóricos. Porque sin ideas no hay gran democracia. Y a medida en la que las economías o los países queremos desarrollarnos más, pues estas ideas tienen que ser un poco más profundas. Las mujeres han liderado y han impulsado a las organizaciones de la sociedad civil. El trabajo que han llevado a cabo ha sido importantísimo. Del porcentaje del 100% de organizaciones de la sociedad civil en México, el 80% es liderado por mujeres. Y eso facilita muchísimo el ser empáticos con las necesidades de los demás y sobre todo poder fortalecer de esa manera la lucha social hacia las necesidades que tienen todas y cada una de ellas. Y a superar las condiciones adversas que por nuestra tradición y nuestro rol de género tenemos las mujeres.
Entonces yo creo que el avance de la participación de las mujeres y de los derechos de las mujeres hubiera sido muchísimo más lento si no hubiera habido organizaciones de la sociedad civil. Entonces es un primer buen paso para la diversidad, o sea, son mujeres trans, son mujeres cis, son mujeres racializadas, son mujeres que tienen alguna, por ejemplo, condición de discapacidad, etcétera, porque eso permite tener perspectiva en las agendas y el trabajo. Actualmente está totalmente en discusión y en la opinión pública la necesidad de un sistema de cuidados, ¿no? Y de cómo las mujeres, precisamente en el ámbito económico, tenemos mucha desventaja por el problema de la pobreza de tiempo. Para mí, trabajar en organizaciones de la sociedad civil teniendo hijos ha sido clave, porque yo me organizo como pueda organizarme. También las mujeres participan en organizaciones civiles que buscan que hayan más mujeres en el poder, porque eso va a permitir que muchas de las políticas de género puedan aprobarse, implementarse, recibir presupuesto y ser una realidad en la vida de México. La historia de las organizaciones de la sociedad civil se está escribiendo mientras estamos platicando en estos momentos. Esto porque ha habido muchísimas personas, hombres y mujeres, que todos los días trabajan para construir a favor de las personas, a favor de los grupos socialmente vulnerados. Hoy la transparencia de las organizaciones civiles que reciben recursos y que dan un recibo de donación es ya muy alta. Nuestros donadores a su vez también nos vigilan, en particular quienes recibimos recursos y particularmente los recursos internacionales, tenemos que justificar si compramos un lápiz o compramos una pluma. Creo que sí es un momento para reflexionar por los retos que estamos viviendo, pero creo que es también la oportunidad para crecer, desarrollarnos y ser mucho más fuertes para enfrentar lo que sigue. Las organizaciones y su trabajo son importantes para que podamos hacer las preguntas correctas, hacer las críticas correctas y hacer las propuestas correctas con base en territorio, con base en humanidad. Yo creo que si no tenemos estas organizaciones que contribuyan continuamente con ideas y evaluando las decisiones que se van tomando en la política pública, va a ser muy difícil construir un mejor país, el país que sea. Si no escuchamos a todos los ciudadanos, no vamos a ser un país democrático. Fortalecer a la sociedad civil es para México la oportunidad de saber que las mismas personas tenemos la posibilidad de cambiar y de construir nuevos contextos. Una oportunidad para innovar, resolver problemas públicos y despegar hacia otra fase de desarrollo. Un importante reto para que todas las personas podamos fortalecer y levantar la voz de las que menos tienen oportunidades. Fortalecer a la sociedad civil es para México indispensable. Fortalecer a la sociedad civil es para México fundamental.